No todo lo que te contaron era verdad. Si esta carta llega, cambiará el mundo. No peleábamos por ellos. Peleábamos por nosotros. Que el emperador sepa que no estamos solos. El imperio no es eterno. Nunca vi tantos pueblos listos para luchar. Que Dios nos guarde. Lo dirán. Hubo un día en que todo dependió de una carta. ¡Aguanten el mástil! ¡Por Castilla! Esta no es la historia que te enseñaron. Luchamos por nuestra libertad. Llenaré esta sala con oro. El 70% del ejército que tomó Tenochtitlán no era europeo. Por aquí caerá el imperio. Hasta donde llegue mi mano. Así de alto será el rescate. Esto no es un tesoro. Es la guerra que salvará a Europa. Parecen gigantes. No eran seres míticos. Eran pueblos cuya grandeza quedó preservada en crónicas españolas. ¡Si esa carta no llega, todo estará perdido! En un mundo que cambiaba demasiado rápido, España dejó un legado que aún resuena 500 años después. Fin. En 1521, el mundo presenció un acontecimiento que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. La ciudad más poderosa, más avanzada y más deslumbrante del continente americano, cayó entre sangre, fuego y acero. Tenochtitlán, la joya del imperio mexica, se desplomó ante los ojos del mundo. Y con su caída, nació otro imperio. Un imperio que, desde entonces, dominaría océanos, abriría rutas imposibles y uniría continentes enteros bajo una misma lengua, una misma corona y un mismo pulso. La conquista de América no solo transformó territorios, reconfiguró civilizaciones enteras. Pero su historia, la verdadera, está hecha de sombras, silencios y secretos. Hoy revelaremos 10 misterios, 10 piezas ocultas que la conquista española guardó en silencio durante siglos. Historias que rara vez aparecen en los libros. Verdades que contradicen tanto a las leyendas negras como a las versiones idealizadas. Y datos que siguen sorprendiendo a los propios historiadores. Así que pónganse cómodos, respiren profundo y acompáñenme. Porque lo que están a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que entienden el encuentro que dio origen al mundo moderno. Comencemos. La profecía que paralizó al imperio más poderoso de América. Años antes de que los primeros extranjeros pisaran la gran Tenochtitlán, Moctezuma II empezó a recibir mensajes, señales inquietantes que parecían venir del cielo, de la tierra y del mismísimo inframundo. Fueron 8 señales. 8 advertencias que nadie en el imperio quiso ignorar. La primera fue un cometa que atravesó el cielo dejando una estela de fuego tan brillante que, según los cronistas, hacía sangrar la noche. La segunda, un temblor sin causa aparente, que agitó los templos sagrados como si una fuerza invisible intentara arrancarlos del suelo. Luego, los lagos comenzaron a hervir, expulsando espuma ardiente sin razón natural. Y más tarde, los sacerdotes vieron como el templo de Huitzilopochtli, uno de los más sagrados, se incendiaba solo, sin fuego humano, sin chispa, sin explicación. Pero la octava señal fue la que verdaderamente quebró el ánimo de Moctezuma. Cuenta la tradición que un cazador le llevó un pájaro extraño, de plumaje oscuro, con algo imposible incrustado en su cabeza. Un espejo perfectamente pulido. Cuando el emperador miró dentro, no vio su reflejo. Vio ejércitos de hombres barbados, armados con hierro brillante, montados sobre criaturas desconocidas. Animales enormes, de largas patas, que parecían ciervos gigantes. Los sacerdotes, aterrados, interpretaron la visión con una sentencia que heló la sangre del Tlatoani. Es Quetzalcóatl. Ha vuelto para terminar el quinto sol. Pero en los anales de Tlatelolco, en los códices que sobrevivieron a la guerra y a la censura del tiempo,
aparece una frase casi siempre tachada, borrada, silenciada. Los dioses barbados ya habían venido antes, en los tiempos de nuestros abuelos de abuelos. ¿A quién se referían? ¿Por qué hablar de un encuentro tan antiguo? ¿Mito? ¿Profecía? ¿Memoria? En L.A.N.S.E. Aux Meadows, en la costa de Canadá, arqueólogos hallaron restos vikingos fechados en el año 1021. Exactamente 500 años antes de la llegada de Cortés. Los pueblos de América quizá no recordaban nombres, pero tal vez recordaban figuras, hombres barbados venidos del mar. Los vikingos, sin embargo, nunca lograron quedarse. Su paso fue una huella efímera, un susurro perdido entre bosques helados. España sí. España llegó, y se quedó para siempre. Y con esa llegada, el mundo cambió para siempre. La plaga que llegó, antes que los barcos. Cuando pensamos en la conquista, solemos imaginar armaduras, espadas y batallas. Pero la primera fuerza que sacudió a los imperios de América no vino del hierro, sino de algo invisible. Algo que nadie entendía. Algo que nadie sabía que existía. En 1520, un enemigo silencioso cruzó el océano antes incluso de que los refuerzos españoles pisaran tierra firme, la viruela. Una enfermedad que, para los pueblos originarios, fue tan incomprensible como devastadora. Fiebres que inflamaban la piel, pústulas que cubrían el cuerpo entero, debilidad extrema, y una muerte que llegaba demasiado rápido. Pero aquí está el detalle crucial, el punto que durante siglos ha sido tergiversado, exagerado o mal contado. No fue un arma intencional. No hubo un plan secreto. No hubo una estrategia oculta. En el siglo XVI, ningún europeo sabía que era un virus. No existía la microbiología. No existía la idea de contagio como hoy la entendemos. Ni siquiera sabían por qué algunas enfermedades atacaban y otras no. La ciencia tardaría siglos en explicar aquello. Lo sorprendente, lo verdaderamente sorprendente, es lo que ocurrió después. Aún con aldeas enteras debilitadas, los pueblos indígenas siguieron luchando. Y muchos, miles de ellos, eligieron hacerlo al lado de los españoles. Tlaxcaltecas, totonacas, huexotzincas, texcocanos, otomíes y un sinfín de naciones más se unieron a aquella campaña no porque fueran engañados, ni porque desconocieran el peligro, sino porque veían en esos recién llegados una oportunidad única. Una oportunidad de liberarse del dominio del imperio mexica. Un imperio que había extendido su poder mediante tributos sangrientos, guerras floridas y un sistema de sacrificios humanos que mantenía aterrorizadas a las poblaciones sometidas. Para muchos de esos pueblos, los españoles no eran invasores. Eran aliados inesperados, la única fuerza capaz de romper cadenas que llevaban siglos apretando. En sus crónicas y testimonios lo dicen una y otra vez. No luchamos por los extranjeros. Luchamos para librarnos del yugo. Por eso, incluso en medio de la enfermedad, incluso con la cifra de muertos creciendo día tras día, miles de guerreros indígenas siguieron avanzando, batiendo tambores, empuñando lanzas, hasta la caída final de Tenochtitlán. No fue una conquista de unos pocos sobre millones. Fue una guerra continental en la que pueblos enteros apostaron por su libertad. Y esa verdad, oculta entre mitos, sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia. El tesoro que Moctezuma escondió, antes de abrir las puertas. Todos conocen la historia de la Noche Triste. Los españoles intentando escapar bajo la lluvia, perseguidos por miles de guerreros mexicas, obligados a arrojar al lago buena parte del oro que cargaban para salvar la vida. Ese episodio se convirtió en leyenda. Pero lo que casi nadie sabe, es que aquel oro perdido era apenas una fracción. Porque mucho antes de que Hernán Cortés entrara en Tenochtitlán, Moctezuma II ya sospechaba que esos visitantes no eran simples comerciantes ni emisarios de tierras lejanas. Había visto las señales, había escuchado los presagios, y había tomado una decisión que cambiaría la historia. Ocultar el verdadero tesoro del imperio. En el Archivo General de Indias, en Sevilla, existe un legajo que durante décadas permaneció en silencio. El legajo 2043, desclasificado en 1997. Un documento enigmático, fragmentado, rodeado de dudas, pero que menciona algo extraordinario. Que Moctezuma habría ordenado enviar hacia el norte, por rutas secretas, un cargamento de 8 toneladas de oro y 16.000 esmeraldas, antes de recibir oficialmente a Cortés. 8 toneladas. 16.000 esmeraldas. Un tesoro que, de ser cierto, supera cualquier botín conocido de la conquista. Los portadores, según el documento, eran guardianes escogidos entre las casas nobles menores, hombres encargados de desaparecer en silencio,
llevando consigo la riqueza que representaba siglos de tributos, conquistas y poder. Después, la ruta se pierde. No hay más menciones. No aparece en crónicas posteriores. Y jamás se ha encontrado rastro físico alguno. Un tesoro desaparecido, escondido en tierras que hoy abarcarían desde el norte de México hasta regiones del sudoeste de Estados Unidos. Un misterio tan grande que, de haberse revelado, habría reescrito la búsqueda de riquezas en América. Pero quizá, solo quizá, es mejor que nunca aparezca. Porque el oro, aunque pesa, no define imperios. La verdadera herencia que España dejó en el continente no fue el metal que extrajo, sino aquello que sembró. La ley, que dio forma a reinos, audiencias y ciudades. La fe, que transformó visiones del mundo. Y la lengua, que uniría a millones bajo un mismo modo de narrar la vida. El tesoro material pudo perderse para siempre. El otro, permanece vivo en cada persona que hoy habla español, reza en español y piensa en español. Ese es el misterio. Ese es el legado. Doña Marina. La Malinche. Un nombre envuelto en polémicas, sombras y mitos, pero detrás de todo eso, existió una mujer extraordinaria. Antes de que los europeos comprendieran una sola palabra del mundo que habían pisado, ella ya dominaba 3 universos. Hablaba náhuatl, hablaba maya, y en cuestión de semanas, comenzó a hablar castellano. Su inteligencia lingüística era tan sorprendente que, en muy poco tiempo, se convirtió en el puente que unía mundos que jamás se habían entendido. Doña Marina no fue solo intérprete. Fue diplomática, estratega y consejera. A través de ella, Cortés pudo comunicarse con decenas de pueblos, escuchar sus agravios contra el Imperio Mexica, entender sus miedos, sus esperanzas, y forjar alianzas que habrían sido imposibles sin su presencia. Pero hay un episodio que revela su verdadera grandeza. Un momento decisivo que, según muchos cronistas, cambió el rumbo de la conquista. En Cholula, una ciudad hermosa pero profundamente ligada al poder mexica, la expedición española se encontraba rodeada por miles de guerreros. Todo parecía en calma, hasta que Doña Marina descubrió la verdad. Los cholultecas preparaban una emboscada masiva, un ataque fulminante que habría acabado con Cortés, con sus hombres y con los aliados tlaxcaltecas. Era una trampa destinada a borrar para siempre a los recién llegados. Ella lo vio. Ella lo entendió. Ella lo dijo. Su advertencia permitió que españoles y tlaxcaltecas se adelantaran al ataque, rompieran el cerco y ganaran una batalla que, de otro modo, habrían perdido sin remedio. Muchos historiadores coinciden en esto. Si Doña Marina no hubiera hablado ese día, la conquista habría terminado allí mismo. Y, sin embargo, su figura ha sido injustamente reducida a caricaturas. Traidora para unos, mito para otros. Pero la realidad es mucho más profunda. Doña Marina fue una mujer que, en un mundo dominado por ejércitos, emperadores y alianzas frágiles, poseía la única arma verdaderamente irreemplazable: el conocimiento. Sin ella, Cortés no habría comprendido a sus aliados. No habría descifrado los mensajes, las advertencias, las tensiones entre los pueblos. Sin ella, no habría habido puente entre civilizaciones. España, y la historia entera del continente, le deben mucho más de lo que los libros suelen reconocer. Doña Marina no fue un personaje secundario. Fue el corazón silencioso de una conquista que cambió al mundo. 500 españoles, contra 300.000 tlaxcaltecas. La batalla imposible. Antes de convertirse en los aliados más decisivos de la conquista, los tlaxcaltecas fueron los enemigos más feroces que Hernán Cortés enfrentó en tierra firme. No eran un pueblo pequeño. No eran improvisados. Eran una nación orgullosa, libre y experta en la guerra. Durante generaciones habían resistido la presión del Imperio Mexica, luchando en batallas constantes que templaron su valor y su acero. Cuando los españoles llegaron, los tlaxcaltecas los recibieron como lo que parecían ser, otra amenaza extranjera. En las primeras semanas, se desató una lucha brutal. Una guerra entre 500 hombres exhaustos contra un ejército que podía movilizar 300.000 guerreros a lo largo de sus provincias. Las batallas fueron intensas. Las crónicas describen enfrentamientos cuerpo a cuerpo, lluvia de flechas, embestidas de macuahuitl, tambores que no callaban ni un instante. Y en medio de todo, algo llamó poderosamente la atención de los líderes tlaxcaltecas: la disciplina de los españoles. Su capacidad de mantener la línea incluso cuando parecían superados 1000-1. La extraña y temible fuerza de sus caballos, la resistencia de sus armaduras, la precisión de sus armas. Pero, sobre todo, su determinación. Tras varios días de combate, ocurrió lo inesperado.
Los tlaxcaltecas detuvieron la guerra. Solicitaron parlamento. Y, tras observar la conducta de los europeos, tomaron una decisión que cambiaría la historia del continente. Aliarse con ellos. Los enemigos se convirtieron en aliados. Los combates se transformaron en abrazos rituales. Las armas que antes chocaban comenzaron a avanzar juntas. Y no fueron los únicos. Tras Tlaxcala, comenzaron a llegar cientos de miles de indígenas de distintas naciones: huexotzincas, totonacas, texcocanos, otomíes, acolhuas, tlapanecos, mixtecos. Pueblos enteros que veían en España la oportunidad que llevaban siglos esperando. Romper el dominio mexica, un imperio que había basado su grandeza en tributos, imposiciones y sacrificios humanos. Lo incomparable es esto. Jamás en la historia del mundo una fuerza tan pequeña había logrado unir, en tan poco tiempo, a tantos pueblos distintos, con tantas lenguas, costumbres y rivalidades. 500 españoles. Cientos de miles de aliados indígenas. Una cruz en alto. Y la bandera de Castilla ondeando entre ejércitos que jamás se habrían unido por sí solos. Eso solo lo consiguió España. Y ese milagro militar y político sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. El cuarto del rescate de Atahualpa. El rescate más grande jamás pagado, y uno de los episodios más enigmáticos de la historia. Cuando Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa en Cajamarca, el mundo andino quedó paralizado. El Hijo del Sol, el soberano absoluto, estaba en manos de menos de 200 hombres. Para los incas, aquello era impensable. Para los europeos, un riesgo gigantesco. Pero Atahualpa creyó que podía negociar su libertad. Entonces hizo una promesa que pasaría a la historia. Llenaría una habitación entera de oro, hasta la altura de su propio brazo levantado. Y además, ofrecería 2 habitaciones más repletas de plata. Pizarro aceptó. Y empezó un movimiento logístico sin precedentes. Caravanas de llamas, mensajeros corriendo por caminos reales, guardianes cargando estatuas, vasos ceremoniales, planchas macizas y joyas irrepetibles. El imperio inca movilizó lo que ningún reino en la tierra había ofrecido jamás por un solo hombre. Y cumplieron. El oro llegó. La plata también. Un tributo tan inimaginable que, siglos después, aún impresiona por su magnitud. Pero, a pesar del rescate, Atahualpa fue condenado. No por traición a España, ni por romper el acuerdo, como muchos creen, sino por 2 cargos que, en su tiempo, eran decisivos. Idolatría y el asesinato de su propio hermano Huáscar, a quien había mandado matar para asegurar su trono. En los códigos europeos de la época, y en muchas sociedades antiguas, aquello era imperdonable. El rescate fue repartido, fundido, marcado, y enviado a través del océano hasta Sevilla. Y allí ocurrió algo que pocos conocen. Ese oro no se quedó en palacios, no se convirtió en lujos personales ni en tesoros olvidados. Ese oro, el rescate de Atahualpa, se convirtió en pólvora, barcos, murallas y salarios para ejércitos que defendieron a Europa en el momento más crítico de su historia. Las guerras contra los turcos otomanos y contra los príncipes protestantes que amenazaban con fracturar la cristiandad. Mientras el viejo continente se tambaleaba, mientras Viena, Roma y toda Europa occidental temían ser conquistadas o desmembradas, el oro del imperio inca sostuvo el esfuerzo bélico que impidió su caída. Así, de forma inesperada, desde los Andes hasta Sevilla, desde Cajamarca hasta Viena, el rescate de Atahualpa salvó a la cristiandad. Un misterio histórico, un giro del destino, y una ironía que aún resuena 5 siglos después. Los gigantes que los cronistas juraron haber visto. Durante las primeras expediciones por las costas del sur, los europeos registraron algo que hasta hoy sigue despertando asombro. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Antonio Pigafetta y otros exploradores que acompañaron a Magallanes, escribieron en sus diarios que, en la Patagonia, habían visto hombres descomunalmente altos. Hombres tan corpulentos que, junto a ellos, los europeos parecían niños. Los describían como figuras enormes, de largas piernas, torsos poderosos y una fuerza capaz de intimidar incluso a los soldados mejor entrenados. Algunos cronistas aseguraban que podían medir más de 3 varas, es decir, cerca de 2 metros o incluso un poco más. Hoy la ciencia nos permite entender lo que para aquellos primeros exploradores resultaba casi sobrenatural. Los pueblos tehuelches, Aoniken y otras tribus del extremo sur poseían, en efecto, una estatura sorprendentemente elevada para la época. Su dieta, rica en proteínas por la caza constante de guanacos, choiques y otros animales de la pampa, contribuyó a un desarrollo físico excepcional. No eran criaturas míticas.
No eran gigantes en el sentido fantástico, pero sí eran, para los ojos del siglo XVI, auténticos colosos humanos. Lo verdaderamente importante, sin embargo, no fue su tamaño, sino la actitud de los españoles ante lo que encontraron. Porque, a diferencia de otros imperios de la historia que arrasaban lo diferente, España envió a sus hombres a conocer, describir y evangelizar. Los cronistas no escribían para justificar exterminios, sino para mantener un registro del mundo recién descubierto. Un registro que hoy es oro puro para la antropología, la lingüística y la historia. Gracias a esas crónicas detalladas, a veces ingenuas, a veces asombradas, hoy conocemos las costumbres, los rituales, los nombres y los mitos de cientos de pueblos indígenas que no dejaron escritura propia. Pueblos cuyos cantos se perdieron, cuyas aldeas desaparecieron con los siglos, pero que siguen vivos en esas páginas escritas por manos españolas. Sin esas crónicas, gran parte de la diversidad cultural del continente se habría desvanecido sin dejar rastro. Hubiera sido como si nunca hubieran existido. España no solo cruzó océanos, también preservó memorias. Y en esa tarea, los llamados gigantes de la Patagonia se convirtieron en uno de los capítulos más fascinantes de la historia humana. Un recordatorio de que el mundo era, y sigue siendo, mucho más vasto y extraordinario de lo que imaginamos. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513. Una obra que no debería existir, y sin embargo existe. Cuando el almirante otomano Piri Reis trazó aquel pergamino en piel de gacela, el mundo apenas comenzaba a comprender que había más allá del Atlántico. Habían pasado menos de 20 años desde que Cristóbal Colón alcanzó el Caribe. Y aún así, el mapa muestra costas enteras del Nuevo Mundo con un nivel de detalle que, para su época, resulta simplemente desconcertante. La pregunta ha perseguido a historiadores y cartógrafos durante siglos. ¿Cómo pudo lograrlo? ¿Cómo pudo un marino del Imperio Otomano dibujar ríos, curvaturas de litoral y hasta la posición aproximada de islas que ni siquiera muchas coronas europeas conocían aún? La respuesta nos lleva a un misterio aún mayor. La velocidad con la que España y Portugal compartían información náutica. En aquellos primeros años del siglo XVI, estos dos imperios no solo exploraban, intercambiaban conocimiento a una velocidad nunca vista en la historia humana. Los pilotos españoles anotaban cada corriente, cada banco de arena, cada isla recién vista. Los portugueses registraban vientos, mareas, derivas y rutas africanas con una precisión casi obsesiva. Y ambos, por guerra, captura, comercio, diplomacia o simple intercambio entre marinos, terminaban compartiendo datos sin precedentes. Piri Reis lo confesó en sus notas. Su mapa estaba basado en 20 cartas y un mapa de Colón. 20 piezas de información, recopiladas de prisioneros, navegantes mediterráneos, pilotos capturados en batalla, y documentos llegados desde puertos españoles que ya hervían con relatos del Nuevo Mundo. En menos de una generación, España había logrado lo que ninguna civilización había logrado jamás: cartografiar un continente entero. Desde las Antillas hasta el Golfo de México. Desde el Río de la Plata hasta las costas del Brasil portugués. Desde la Florida recién avistada hasta los confines aún desconocidos del Pacífico. El mapa de Piri Reis no es un milagro. Es el testimonio silencioso del ritmo frenético con el que la información fluyó entre marinos, puertos, capitanías y reinos. Un ritmo que convirtió al siglo XVI en la era dorada de la cartografía mundial. Ningún otro imperio, ni antes ni después, había conseguido algo así. Un mapa que no debió existir, pero que existió porque España revolucionó la manera de entender y medir el mundo. Y ese es, aún hoy, uno de los grandes misterios de la historia. Hay un misterio que la historia oficial mencionó, pero nunca explicó con justicia. Un misterio que revela que la conquista de México no fue la historia simple y reducida que muchos creen. Porque cuando Hernán Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán, solo el 30% de ese ejército era español. El resto, el inmenso 70%, estaba compuesto por decenas de miles de indígenas: tlaxcaltecas, huejotzincas, texcocanos, chalcas, totonacas y muchos más. ¿Quiénes eran, realmente, los conquistadores? ¿Quiénes fueron los verdaderos protagonistas de aquella empresa que cambió la historia del mundo? Estas preguntas abren el misterio número 2. La conquista que no fue española, sino indígena. Durante siglos, se enseñó que España llegó y conquistó. Pero los documentos, los códices y las propias crónicas indígenas cuentan otra historia. La historia de pueblos enteros que vivían oprimidos bajo un imperio que exigía tributos desmedidos, sacrificios humanos y guerras rituales interminables. El dominio mexica no era una alianza,
era un yugo. Y cuando esos pueblos vieron la oportunidad de liberarse, la tomaron. Cortés no era un gigante con poderes sobrenaturales, era un líder capaz de algo insólito: negociar, escuchar y unir naciones enemistadas durante generaciones. Los indígenas no fueron simples aliados. Fueron los estrategas. Los que conocían cada camino, cada pantano, cada debilidad, cada rivalidad entre las ciudades-estado del Valle de México. Ellos construyeron los puentes, cargaron los suministros, guiaron la logística y entraron en batalla por decenas de miles. Ellos llevaron las lanzas, ellos abrieron los caminos y ellos también decidieron el destino del imperio azteca. Cuando cayó Tenochtitlán, la mayoría de los cuerpos en el campo de batalla no eran europeos. Eran indígenas luchando por su libertad. Por eso, este misterio es tan importante. Porque nos obliga a mirar más allá de la propaganda, más allá de las simplificaciones y más allá de los rencores modernos. España no conquistó sola. España liberó con la ayuda de quienes ansiaban esa libertad. La historia, vista desde lejos, parece obra de imperios. Pero vista de cerca, es obra de pueblos, de decisiones colectivas, de alianzas inesperadas. Y ese, quizá, es el verdadero misterio. Como un pequeño grupo de europeos logró tejer una coalición indígena tan vasta, tan poderosa y tan unida, que transformó para siempre el destino de un continente entero. La carta que nadie creía posible, y que llegó a salvo a Carlos V. Era el 10 de octubre de 1520. Desde Veracruz, Hernán Cortés confiaba el destino de su expedición a una sola carabela. En ella viajaba su segunda carta de relación, donde relataba con detalle la caída del imperio azteca, sus descubrimientos, sus alianzas, sus estrategias y, junto a la misiva, el quinto real del tesoro, la riqueza acumulada en apenas unos meses de campaña. Pero aquel viaje no sería fácil. El océano estaba en plena temporada de huracanes, con tormentas capaces de hundir barcos de vela en minutos. Corsarios franceses patrullaban los mares, buscando atacar y robar cualquier cargamento español. Y al otro lado del Atlántico, el joven Carlos V lidiaba con guerras en Alemania, Francia y los Países Bajos, mientras intentaba mantener unido un imperio vasto y complejo. A pesar de todos los peligros, la carabela llegó. El tesoro fue presentado a Carlos V en Valladolid, el 22 de septiembre de 1521, apenas un mes después de la caída de Tenochtitlán. Entre las piezas destacaba un disco solar azteca de más de 30 kilos de oro puro, hoy conservado en el Museo de América de Madrid. Era más que riqueza, era testimonio de un imperio que había sido y de un mundo que estaba cambiando para siempre. Carlos V, con solo 21 años, vio el oro y leyó la carta. No dudó. Apostó todo por Cortés y por aquel pequeño grupo de hombres que habían cruzado mares y derrotado un imperio en nombre de Castilla. El oro no se quedó guardado. Se convirtió en cañones, murallas, barcos y ejércitos. Gracias a ese tesoro, España pudo defender Viena de los turcos en 1529 y sostener la unidad de la cristiandad en un continente convulso y peligroso. Todo con una sola nave, un solo viaje y un solo emperador que creyó en sus capitanes. Eso fue España. Eso sigue siendo España. El fuego de la vela finalmente se apaga, pero la luz que Castilla encendió en 1492 sigue iluminando el mundo 500 años después. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete si te ha gustado y nos vemos en la siguiente.